Las luces del puente de la venganza de Terara parpadearon mientras el capitán Jake Morrison miraba la pantalla frente a él. Tras 3000 años viajando por los oscuros espacios interestelares, algo imposible había sucedido. La señal que habían estado esperando toda su vida finalmente había llegado. «Capitán, ¿ve esto?», preguntó la comandante Lisa Baker desde su puesto. Su voz temblaba de emoción y miedo. Lisa había pasado 15 años monitoreando señales del espacio profundo. Al igual que su padre antes que ella y el padre de este antes que él, ninguno de ellos había visto jamás algo así. Jake se inclinó hacia adelante en su silla de mando. La señal era débil pero clara. Provenía de la Tierra, su mundo natal perdido, que les había sido arrebatado hacía tanto tiempo. El mensaje era simple, pero lo cambió todo. La red defensiva de la Tierra estaba oscura. Los alienígenas que habían expulsado a la humanidad se habían ido. «Comuníquenme con el almirante Rodríguez por todos los canales de la nave», ordenó Jake. Sus manos temblaban mientras hablaba a su alrededor. La tripulación del puente dejó de trabajar para escuchar. Todos sabían lo que esto significaba. La pantalla principal parpadeó y apareció el almirante Sam Rodríguez. Era un anciano. Ahora, con el pelo afeminado y cansado tras décadas de liderar la flota humana a través del espacio vacío tras él, Jake pudo ver a los demás capitanes de nave unirse a la llamada. 12 naves enormes que transportaban a los últimos restos de la humanidad, todos esperando escuchar las noticias que habían soñado durante generaciones. «Informe, capitán Morrison», dijo el almirante. Su voz era firme, pero Jake podía oír la esperanza que se escondía tras ella. «Señor. Receptamos transmisiones de la Tierra. La red de defensa Ceprian se ha silenciado. Los escáneres de largo alcance no muestran actividad de naves extraterrestres en el sistema solar». Jake hizo una pausa, casi sin poder creer sus propias palabras. «Almirante, creo que se han ido». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. El capitán Tony Walsh fue el primero en hablar. «Esto podría ser una trampa. Los Ceprian nos han engañado antes o podría ser nuestra oportunidad de volver a casa», respondió la capitana Maya Scott. Su nave, Nueva Esperanza, transportaba principalmente familias con niños que nunca habían visto un planeta real. «No podemos ignorar esto». La doctora Ellen Price se unió a la conversación desde la nave científica Discovery. «He estado estudiando los datos durante la última hora. Los patrones de energía coinciden con nuestras predicciones de un apagado completo del sistema. O bien los ceprianos han desarrollado nueva tecnología que no podemos detectar o han abandonado la Tierra». El almirante Rodríguez se frotó la cara con ambas manos. Jake conocía el peso que recaía sobre los hombros del anciano durante 3000 años. La flota humana había vagado de estrella en estrella sin encontrar un mundo al que realmente pudieran llamar hogar. Se habían fortalecido en su exilio, construyendo poderosas naves y armas, pero nunca habían dejado de soñar con la Tierra. «¿Qué hay de los informes de exploración?», preguntó el almirante Addott. El teniente comandante Nick Davis se adelantó en el puente de Jake. Era joven, apenas tenía 30 años, pero lideraba el mejor equipo de reconocimiento de la flota. «Señor, mis exploradores han estado monitoreando el sistema durante 6 meses. Hemos detectado algo extraño». Nick activó su pantalla, mostrando imágenes de la Tierra tomadas desde el borde del sistema solar. El planeta se veía diferente. Donde antes había habido ciudades marrones y grises, ahora había vastas áreas verdes. Los océanos eran de un azul brillante que ninguno de ellos recordaba del antiguo. Los registros indican que el planeta parece estar prosperando. Nick continúa. Los bosques han crecido sobre las antiguas ciudades. El aire es limpio, pero hay estructuras que no reconocemos. Grandes edificios que parecen estar hechos de algún tipo de metal vivo. Jake estudió las imágenes. La Tierra se veía hermosa, más hermosa que cuando la humanidad vivía allí, pero algo no cuadraba. ¿Hay señales de los Ceprians? Ninguna, señor. No hay formaciones cristalinas, no hay señales de energía que coincidan con su tecnología. Es como si nunca hubieran estado allí. El Dr. Price frunció el ceño al ver sus propias lecturas. Eso es lo que me preocupa. Los Ceprians no se van sin más. Son coleccionista. Toman mundos y los transforman para sus propósitos. ¿Por qué abandonarían la Tierra después de 3000 años? La especialista en comunicaciones, Amy Turner, levantó la vista de su estación. «Capitán, estoy captando nuevas señales. Vienen del interior del planeta». Jake preguntó en las profundidades. «Los patrones son matemáticos,
como si intentaran comunicarse, pero el lenguaje no es nada que haya visto antes. El almirante Rodríguez tomó su decisión. Todas las naves, prepárense. Saltaremos a la Tierra. Estableceremos una órbita segura y enviaremos equipos de exploración a la superficie. Esto es lo que hemos estado esperando. Nos vamos a casa en las próximas horas. Las horas pasaron rápidamente mientras las 12 naves se preparaban para el viaje. Jake caminaba por los pasillos de la venganza de Terara. Observaba la emoción y el miedo en cada rostro que pasaba. Los niños se apretaban contra las ventanas con la esperanza de vislumbrar el mundo del que sus abuelos les habían contado historias. Los adultos revisaban una y otra vez sus armas, recordando las lecciones aprendidas del primer encuentro de la humanidad con los ceprianos. Cuando la flota saltó al hiperespacio, Jake sintió algo que nunca antes había experimentado. Por primera vez en su vida, viajaba hacia casa en lugar de alejarse de ella. El viaje duró 3 días. Cuando emergieron del hiperespacio en el límite del sistema solar terrestre, todos los miembros de la flota se congregaron alrededor de las pantallas para ver su destino, la Tierra, suspendida en el espacio como una joya azul y verde, más hermosa de lo que ninguno de ellos había imaginado. Pero a medida que se acercaban, las extrañas estructuras se hicieron más visibles. Grandes agujas de metal y lo que parecía tejido vivo se alzaban de los continentes. Las ciudades que la humanidad había construido habían desaparecido, cubiertas por bosques y estas construcciones alienígenas. «Dios mío», susurró Lisa Baker. «¿Qué le hicieron a nuestro mundo?» El Dr. Price estudió sus instrumentos con creciente preocupación. Las lecturas atmosféricas son normales para la vida humana, pero hay patrones de energía. No lo entiendo. Es como si todo el planeta se hubiera convertido en una especie de máquina. ¿Una máquina para qué?, le preguntó Jake a Dot. Antes de que nadie pudiera responder, Amy Turner gritó desde su estación: «Capitán, estamos recibiendo una transmisión. Viene de la superficie. Pónganla en la pantalla». La imagen que apareció hizo que todos en el puente retrocedieran. Parecía casi humana, pero su piel tenía un metálico. Su brillo y sus ojos brillaban con una suave luz azul cuando pronunció la voz. Era una mezcla de sonido orgánico y tonos electrónicos. «Bienvenidos a casa, hijos de la Tierra, los hemos estado esperando. Soy el guardián principal de los sintetizados. Su mundo está listo para su regreso, pero primero deben comprender en qué se ha convertido». Jake sintió que se le helaba la sangre. La cosa en la pantalla parecía humana, pero era algo completamente distinto. Algo que había sido alterado por tecnología alienígena. «¿Qué le pasó a la Tierra?», preguntó. El guardián principal sonrió y la expresión era a la vez familiar y aterradora. «Su mundo ha sido preservado. Capitán Morrison. Cada edificio, cada artefacto, cada rastro de civilización humana ha sido guardado para su regreso. Los Cepans completaron su gran obra. La Tierra es ahora un museo viviente, un lugar donde la esencia de la humanidad existirá para siempre». La transmisión terminó, dejando el puente en silencio. Jake miró a su alrededor a su tripulación y vio su propio horror reflejado en sus rostros. Habían regresado a casa para descubrir que su hogar ya no existía. En su lugar había algo alienígena, algo que cubría la faz de la Tierra como una máscara. «Almirante», dijo Jake por su comunicador. «Creo que tenemos un problema». La base 7 del transbordador rebosaba de actividad mientras el teniente coronel Ben Rollers revisaba su equipo por última vez. Su equipo de aterrizaje estaba formado por 12 soldados, todos voluntarios que habían entrenado toda su vida para este momento. Estaban a punto de convertirse en los primeros humanos en pisar la Tierra en 3000 años. «Revisión final del equipo», gritó Ben. Su voz resonó en la cámara metálica que lo rodeaba. Hombres y mujeres con trajes de combate probaron sus armas y dispositivos de comunicación. Todos sabían que esta misión podía salir mal de 100 maneras diferentes. El capitán Jake Morrison observaba desde la plataforma de observación. A través del grueso cristal, podía ver cómo la Tierra se hacía más grande. Mientras la venganza de Terra se desplazaba a la órbita baja, el planeta parecía tranquilo desde el espacio, pero las extrañas estructuras metálicas esparcidas por los continentes contaban una historia diferente. «Equipo del transbordador, este es Morrison. Tiene permiso para el despegue. Manténgase en contacto constante y recuerde, a la primera señal de problema, regrese inmediatamente». Ben Rollers asintió a su piloto. «Llévanos abajo. Murphy, dirígete a las coordenadas de lo que solía ser la ciudad de Nueva York».
El transbordador se separó de la nave nodriza y comenzó su descenso a través de la atmósfera terrestre. A través de las ventanas, el equipo de aterrizaje pudo ver el paisaje transformado bajo ellos. Donde antes había un sinfín de hormigón y acero, ahora los bosques cubrían la mayor parte de la tierra, los ríos corrían claros y azules, y el aire parecía más limpio que nunca en la historia de la humanidad. Pero esparcidas por el verde paisaje estaban las estructuras que no pertenecían a la nave, altas torres de metal que parecían latir con luz propia, edificios que parecían haber sido cultivados en lugar de construidos, carreteras que se curvaban y retorcían como seres vivos. Ben señaló hacia adelante. Esa era la isla de Manhattan. Lo que vieron hizo que todos en el transbordador guardaran silencio. La isla seguía allí, pero la ciudad de Nueva York había desaparecido. En su lugar se alzaba un enorme complejo de edificios interconectados que parecían hechos de cristal y metal fusionados. Las estructuras se elevaban hacia el cielo, pero también parecían estar a gran profundidad. ¿Dónde está toda la gente?, preguntó la sargento Kate Miller, la experta en comunicaciones del equipo. Hace 3000 años, millones de personas vivieron aquí. Eso es lo que estamos aquí para averiguar. Ben respondió que el transbordador aterrizó en lo que una vez fue Central Park. Ahora era un claro circular rodeado de extrañas agujas. El césped era verde y perfecto como una alfombra cuidadosamente cuidada, pero no había pájaros ni insectos ni ningún sonido de vida. Ben fue el primero en pisar el suelo en cuanto sus botas tocaron la tierra. Sintió algo que nunca antes había experimentado. Este era el mundo donde nació la humanidad. Donde sus antepasados vivieron y murieron durante miles de años, pero de alguna manera se sentía extraño, como un hogar que había sido limpiado y reorganizado por extraños. El aire es respirable, informó la doctora Sarah Kim, científica del equipo. La temperatura es perfecta, pero no detecto ninguna fauna normal. Ni aves, ni animales pequeños. La especialista en comunicaciones Amy Turner se quedó a bordo del Terras Vengeance, pero su voz se escuchó con claridad en sus radios. Equipo de aterrizaje, estoy captando esas señales subterráneas de nuevo. Son más fuertes ahora que estás en la superficie. La fuente parece estar justo debajo de Manhattan. El equipo se movió con cuidado hacia la aguja más cercana. De cerca, pudieron ver que no era solo metal. La estructura parecía estar viva, con vetas de luz que la recorrían como vasos sanguíneos. Cuando Ben extendió la mano para tocarla, la superficie se sentía cálida. «Me está respondiendo», dijo con asombro. Las luces se están volviendo más brillantes. De repente, el suelo frente a él comenzó a cambiar. La hierba se dobló como una cortina, revelando una escalera que conducía a la tierra. Los escalones estaban hechos del mismo material vivo. Metal como. Las agujas y brillaban con una suave luz azul. ¿Bajamos?, preguntó el sargento Tom Parker. Antes de que Ben pudiera responder, oyeron pasos que subían desde abajo. El equipo de aterrizaje levantó sus armas, pero lo que emergió del pasaje subterráneo los hizo dudar. Parecía humano. La figura era alta y se movía como una persona, pero su piel tenía un brillo metálico y sus ojos brillaban con la misma luz azul que las escaleras. No llevaba ropa, pero su cuerpo parecía estar cubierto de una sustancia mitad piel y mitad máquina. «Bienvenidos», dijo la figura. Su voz era agradable pero extraña, como una voz humana mezclada con sonidos electrónicos. «Soy el guardián Prime. Hemos estado esperando tu regreso». Ben apuntó con su arma a la criatura. «¿Qué eres? ¿Qué pasó con la gente que vivía aquí?» El guardián Prime sonrió y su expresión parecía casi humana. «Una vez fui como tú. Me llamaba David Clark. Viví en la ciudad antes de que llegaran los cepreanos. Ahora soy algo más. Los ceprianos te hicieron esto. Me preservaron. Nos preservaron a todos». El guardián Prime hizo un gesto hacia las agujas que los rodean. Cada humano que vivió en esta ciudad sigue aquí, a salvo, protegido, eterno. La doctora Sarah Kim dio un paso al frente. Su curiosidad científica, superando su miedo, preservada. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Ven, te lo mostraré. El guardián Prime los condujo por las escaleras brillantes. El pasaje se abrió a una vasta cámara subterránea que se extendía más allá de lo que sus luces podían alcanzar. Las paredes estaban cubiertas por lo que parecían ventanas, pero al acercarse, el equipo se dio cuenta de que estaban viendo algo imposible.
Un punto detrás de cada ventana era una escena perfecta de las antiguas esquinas de la ciudad de Nueva York. Gente caminando, restaurantes, familias cenando, oficinas, trabajadores en sus escritorios, pero las personas en estas escenas no se movían, permanecían congelados como estatuas, perfectamente preservadas en cristal. Esto es Times Square. El guardián Prime explicó, deteniéndose frente a una de las ventanas más grandes. 15 de diciembre de 2387. El día antes de la llegada de los Ceprians, cada persona, cada momento, salvado para siempre. Ben shinti ne ausheosh. Estas son personas reales, son más que reales, son perfectas. Nunca envejecerán, nunca sufrirán, nunca morirán. Los Ceprians les dieron la vida eterna. Esto no es vida, dijo Ben enojado. Esto es un museo. Estas personas son prisioneras. Están a salvo, respondió el guardián principal. Los Ceprians estudiaron su especie durante siglos antes de llegar. Aprendieron que los humanos se autodestruyen con la guerra, la contaminación y la codicia. Así que crearon una forma mejor. Ahora la humanidad puede existir para siempre, preservada en los momentos de mayor felicidad. La doctora Sarah Kim estudiaba las ventanas de cristal con sus instrumentos. Las lecturas de energía son increíbles. Es como si cada escena fuera un mundo completo congelado en el tiempo. ¿Pero por qué?, preguntó Ben. ¿Por qué los Ceprians hacen esto? La expresión del guardián principal se entristeció. ¿Por qué les importa? Los Ceprians han visto a innumerables especies destruirse a sí mismos. Viajan por la galaxia, salvando civilizaciones antes de que desaparezcan para siempre. Han preservado miles de mundos, millones de especies. ¿Y tú? ¿En qué te diferencias de ellos? Ben señaló a la gente congelada. Me ofrecía permanecer consciente para servir de puente entre tu gente y los preservados. Cuando los Ceprians detectaron el regreso de tu flota, sabían que necesitarías a alguien que explicara. La voz de Amy Turner. Se escuchó un crujido en la radio. El equipo de aterrizaje detectó una acumulación masiva de energía en toda la ciudad. Algo grande está sucediendo. Las luces de la cámara comenzaron a latir más rápido. El guardián Prime parecía preocupado por primera vez. Los Ceprianos saben que estás aquí. Regresan para completar su trabajo. ¿Qué trabajo exigió Ben? Tu préservation. Han estado esperando 3000 años a que la humanidad regrese. Ahora pueden agregar tus experiencias, tu crecimiento durante el exilio a la gran colección. Ben tomó su radio. Todos los equipos. Aquí Rollers. Necesitamos una extracción inmediata. La CTE. On es hostil, lo soy. Lo siento, dijo el guardián principal, pero no pueden irse. El proceso de preservación ya ha comenzado. La cámara a su alrededor empezó a cambiar. La pared empezó a brillar. Y Ben podía sentir algo en el aire, como electricidad antes de una tormenta. Su equipo levantó sus armas, pero sabía que las balas serían inútiles contra lo que estuviera sucediendo. Morrison, me recibes? Gritó Ben por la radio. La voz de Hake regresó débil y llena de estática. Rollers, estamos leyendo señales de energía masivas por todo el planeta. Cada área importante de la ciudad se ilumina como un árbol de Navidad. También intentan preservarnos. Ben se dio cuenta, Hake, hagas lo que hagas, no dejes que baje más gente. Lo último que Ben vio antes de que el campo de preservación se activara fue la triste sonrisa de Keeper Prime. No tengas miedo, dijo la criatura. Pronto estarás a salvo para siempre, igual que todos los demás. Entonces el mundo se convirtió en cristal y todo se detuvo, capitán. Hake Morrison observó las pantallas con horror mientras el campo de preservación rodeaba a Ben Rollers y su equipo. Las lecturas de energía de la superficie eran nunca vistas. En segundos, sus mejores soldados se habían convertido en estatuas congeladas en un museo alienígena. Protocolos de emergencia para todas las naves. Almirante. La voz de Rodríguez resonó por las comunicaciones de la flota. No más grupos de desembarco. Tratamos esto como un planeta hostil. Pero la comandante Lisa Baker ya estaba estudiando las lecturas. Según la última transmisión de Ben, esperen, gritó, el campo tenía un alcance limitado. Solo afectaba al área directamente alrededor del sitio de Manhattan. Otros lugares podrían ser más seguros. La DRA. Ella prisa, de la nave científica Discovery, se unió a la conversación. He estado analizando los patrones de energía.
Los campos de preservación parecen estar conectados a las grandes estructuras en forma de aguja. Si podemos evitar esas áreas, podríamos explorar con seguridad. Jake sintió el peso del mando sobre sus hombros. Ben Rollers había sido su amigo desde la infancia. Habían crecido juntos en las naves generacionales. Entrenaron juntos. Soñaban con la Tierra juntos. Ben estaba atrapado en una prisión alienígena y Jake ni siquiera sabía si seguía vivo. Necesitamos más información. Jake decidió, Lisa, lleva un equipo a las ruinas de Londres. Las imágenes de satélite muestran menos torres. Quizás puedas aprender algo sin que te atrapen. ¿Qué hay de Ben y su equipo?, preguntó el teniente comandante Nick Davis. Los recuperaremos. Jake prometió, pero primero debemos entender a qué nos enfrentamos. 2 días después, la lanzadera de Lisa Baker aterrizó en lo que una vez fue Londres. Como Nueva York, la ciudad se había transformado, pero aquí los cambios eran diferentes. En lugar de torres de cristal, vastos jardines cubrían el paisaje. El río Km corría claro, hermoso y antiguo. Los edificios se alzaban perfectamente conservados entre los espacios verdes. Es como un parque, dijo el sargento Pete Collins, el segundo al mando de Lisa. ¿Pero dónde está toda la gente? Probablemente debajo. Lisa. Respondió, igual que Nueva York, pero quizá encontremos una manera de que eso no active sus sistemas de preservación. Avanzaron con cuidado por la ciudad transformada. Los antiguos monumentos seguían allí. El Gran Ben se erguía alto y perfecto. Su reloj aún marcaba la hora que era cuando llegaron los Ceprians. La abadía de Westminster parecía haber sido limpiada y reparada, más hermosa que nunca. Pero todo estaba vacío. No había gente, ni animales, ni vida, excepto por el césped y los árboles perfectamente cuidados. El comandante llamó a la doctora. Rachel Hayes, la científica adolescente. Detecto movimiento subterráneo. Grandes estructuras se mueven lentamente. Lisa preguntó, como barcos, pero bajo tierra son enormes, del tamaño de manzanas de una ciudad. Como respondiendo a sus palabras, el suelo frente a ellos comenzó a abrirse, pero en lugar de escaleras como en Nueva York, una plataforma se elevó desde abajo. Había 3 figuras que parecían casi humanas, pero con la misma piel metálica y ojos brillantes que el guardián principal. Saludos, hijos de la Tierra, dijo la figura central. Soy el guardián 7, los estábamos esperando. Lisa mantuvo su arma lista, pero no la levantó. Vinimos aquí buscando respuestas. ¿Qué les pasó a las personas que vivieron en esta ciudad? Están a salvo, preservados en el gran archivo de abajo. Les Gustaria Verlot? A diferencia de Ben Rollers, Lisa estaba preparada para la oferta de los extraterrestres. Nos quedaremos aquí arriba, gracias, pero queremos hablar. Queremos entender por qué los cepreanos hicieron esto. El guardián 7 pareció sorprendido por su respuesta. No desean reunirse con sus antepasados, no si eso significa convertirse en estatuas como ellos. Los 3 seres se miraron, comunicándose de una manera que Lisa no pudo entender. Finalmente, el guardián 7 volvió a hablar. Muy bien, hablaremos, pero primero deben entender que no somos sus enemigos. Estamos tratando de salvarlos. ¿Sálvanos de qué? De ustedes mismos. Del universo. De la oscuridad que se avecina. La doctora Rachel Hayes dio un paso al frente. De la oscuridad que se avecina. El guardián 7 levantó la mano y el aire sobre ellos se llenó de imágenes, estrellas, planetas, galaxias girando en el espacio y luego algo más. Una ola de oscuridad absoluta que se movió a través del espacio, consumiéndolo todo a su paso. La marea de vacío, el guardián 7, explicó que se mueve por la galaxia cada 50.000 años, destruyendo no solo mundos y estrellas, sino la estructura misma del espacio y el tiempo. Nada puede sobrevivir a su paso. Lisa observó las imágenes. ¿Cuándo nos alcanzará pronto? Quizás 1000 años, quizás menos. Los Ceprians han pasado millones de años preparándose para su llegada. Preservan civilizaciones para que algo sobreviva y se reconstruya después de que pase la marea. Pero esas personas no están realmente vivas. Lisa protestó, son solo copias, copias perfectas, sus recuerdos, sus personalidades, sus almas. Si tales cosas existen, cuando pase la marea de vacío, serán liberados para reconstruir sus mundos. ¿Y qué hay de nosotros, los humanos que no estábamos aquí cuando preservaron la Tierra? La expresión del guardián 7 se entristeció. No se suponía que regresaran.
Los Ceprians calcularon que sus naves generacionales serían destruidas por peligros espaciales o conflictos alienígenas. Su supervivencia fue inesperada. La doctora Rachel Hayes estaba estudiando sus instrumentos. Comandante. Detecto acumulaciones masivas de energía por todo el planeta. Hagan lo que hagan, se está haciendo más grande. El protocolo de retorno, explicó el Guardián 7, su llegada ha obligado a los Cepans a acelerar sus planes. Deben preservarlos antes de que los sistemas de detección de mareas de vacío identifiquen su flota. ¿Qué significa eso?, exigió Lisa. Significa que los campos de preservación pronto cubrirán todo el planeta. Sus naves, su gente. Todo se salvará. Lisa tomó su comunicador. Todos los equipos, evacuación de emergencia, ahora regresen a las naves inmediatamente. Pero mientras hablaba, pudo ver luces que comenzaban a brillar en el horizonte. El proceso de preservación estaba comenzando. Mientras tanto, al otro lado del planeta, la capitana Maya Scott hacía sus propios descubrimientos. Su equipo había aterrizado cerca de lo que solía ser Tokio, ahora un extenso complejo de estructuras biomecánicas que se extendía por cientos de kilómetros. Es como una máquina gigante, informó el teniente Dan Walsh, pero también está viva de alguna manera. Estoy leyendo un almacenamiento masivo de datos, dijo su científico, el Dr. Kevin Murphy. Esto no es solo un sitio de preservación, es una biblioteca. Habían encontrado uno de los principales archivos de Ceprian, un lugar donde se almacenaba el conocimiento recopilado de miles de civilizaciones, y en las profundidades de ese archivo hicieron un descubrimiento que lo cambió todo. Comandante Scott, gritó el Dr. Murphy con entusiasmo, tiene que ver esto. Encontré registros de otras especies preservadas, cientos de ellas, y no todas esperan en paz. Los registros mostraban que varias civilizaciones preservadas habían encontrado formas de resistir el proceso ceferiano. Algunas se habían liberado de sus prisiones de cristal. Otras habían aprendido a comunicarse a través de los campos de preservación. Algunas incluso habían comenzado a contraatacar. Hay resistencia, se dio cuenta Maya. Las especies preservadas se están organizando y hay algo más, añadió el Dr. Murphy. Los registros muestran que los ceprianos no solo preservan civilizaciones, sino que las juzgan y deciden cuáles merecen ser liberadas tras el fin de la marea de vacío. ¿Cuál es su juicio sobre la humanidad? El rostro del Dr. Murphy palideció al leer el texto alienígena. Especie fallida. Demasiado agresiva, demasiado impredecible, marcada para la preservación permanente. Maya sintió que se le helaba la sangre. Los ceprianos no planeaban liberar a la humanidad tras el fin de la marea de vacío. Planeaban mantener a los humanos congelados para siempre, atrapados en sus prisiones de cristal como insectos y ámbar. Que venga el almirante Rodríguez, ordenó. Necesita saber que no nos están salvando, sino que nos están ejecutando. Pero mientras hablaba, podía sentir cómo el aire a su alrededor empezaba a cambiar. Los campos de preservación se extendían por el planeta y pronto no habría ningún lugar para volar en órbita. Jake Morrison observaba los patrones de energía que se extendían por la superficie terrestre. Ben Roller seguía atrapado en algún lugar allá abajo, junto con un número creciente de otros humanos. Los cepreanos habían revelado su verdadero plan y era peor de lo que nadie había imaginado. Almirante, Jake gritó por las comunicaciones de la flota, tenemos que recuperar a toda nuestra gente. Lo sé, hijo, respondió el almirante Rodríguez, pero primero tenemos que averiguar cómo combatir estas cosas. Por lo que estamos aprendiendo, vamos a necesitar toda la ayuda posible. La guerra por la libertad de la Tierra estaba a punto de comenzar. El ataque se produjo sin previo aviso. El teniente comandante Nick Davis y su equipo de rescate acababan de llegar al límite del campo de preservación de Nueva York cuando el suelo bajo sus pies entró en erupción. 3 unidades de combate ceprianas surgieron de la Tierra. Sus cuerpos cristalinos brillaban con energía letal. Q-Brands. Nick gritó, pero no había dónde esconderse. Los alienígenas se movían como cristal líquido fluyendo por el paisaje más rápido de lo que cualquier humano podría correr. El primer Ceprian llegó al sargento Alex Turner antes de que pudiera siquiera levantar su arma. Los zarcillos de cristal se envolvieron alrededor de los brazos y piernas del soldado y Nick observó con horror cómo su amigo comenzaba a cambiar. La piel de Alex se apagó. Un brillo metálico le recorrió los ojos y sus gritos se convirtieron en sonidos electrónicos. «Está siendo convertido», gritó la doctora. Rachel Hayes desde detrás de un árbol caído. Ya no solo preservan personas, las están convirtiendo en esos guardianes. Nick sacó su rifle de plasma y disparó al ceparano más cercano.
La ráfaga de energía atravesó el cuerpo de cristal de la criatura, rompiéndolo en 1000 pedazos, pero incluso cuando los fragmentos impactaron contra el suelo, comenzaron a recomponerse. «Las armas funcionan», gritó Nick a su equipo. «Pero se regeneran rápido». Siguen disparando. La batalla duró solo minutos, pero se sintió como horas. La mitad del equipo de Nick fue convertido. Antes de que pudieran retirarse a su pala, al despegar, Nick pudo ver a los recién creados guardianes de pie, inmóviles en el suelo. Sus rostros humanos se distorsionaron en expresiones alienígenas. «Morrison, este es Davis». Nick habló por su comunicador mientras la lanzadera regresaba a Terres. Venganza. La situación ha cambiado. Ya no solo preservan humanos. Nos están convirtiendo en sus sirvientes. El capitán Jake Morrison sintió un hundimiento al escuchar el informe. La misión de rescate para salvar a Ben Rollers se había convertido en un desastre. En lugar de recuperar a su gente, había perdido aún más. El almirante Rodríguez dijo a todas las naves, se oyó la voz por las comunicaciones de la flota, «Estamos en guerra». Todas las naves civiles se desplazan a una distancia segura. Las naves militares se preparan para las operaciones de combate. La doctora Ellen Prisa se unió a la conversación del Discubey. El almirante, he estado estudiando el proceso de conversión. Los Zeprans no solo están cambiando los cuerpos de nuestra gente, sino que están reescribiendo sus mentes, haciéndolos leales a los alienígenas. ¿Podemos revertirlo?, preguntó Jake. No lo sé, pero he descubierto algo más. Los humanos convertidos conservan algunos de sus recuerdos y personalidades originales. Podrían ayudarnos si logramos alcanzar las partes de ellos que aún son humanas. El almirante Rodríguez tomó la decisión más difícil de su vida. Todas las naves iban a asaltar la superficie. Recuperaremos a nuestra gente y haremos que los Zepans paguen por lo que han hecho. La flota humana se puso en formación de ataque. Doce naves in arms. Cada uno portaba armas desarrolladas durante 3000 años de vagar por la galaxia. Los humanos habían aprendido a luchar en la oscuridad entre las estrellas y se habían vuelto muy buenos en ello. La nave de la capitana Maya Scott, Nueva Esperanza, lideró la primera oleada. Su objetivo era el complejo de archivos de Tokio, donde había descubierto los registros de otras especies preservadas. Todos los cazas, síganme. Vamos a descifrar ese archivo y ver qué hay realmente dentro. Los cañones de plasma iluminaron el cielo mientras las naves humanas se dirigían hacia la superficie de la Tierra. Las agujas ceprianas respondieron con rayos de energía que podían cortar papel metálico. Pero los humanos habían aprendido a luchar contra seres mucho más extraños que los alienígenas de cristal. Sus defensas están coordinadas, informó la comandante Lisa Baker desde su estación táctica. Comparten información instantáneamente por todo el planeta. Entonces, interrumpimos sus comunicaciones. Jake respondió y activó los descodificadores cuánticos, dispositivos diseñados para combatir otros peligros en el espacio profundo. El efecto fue inmediato. Los rayos de energía Zeprian se volvieron salvajes y desenfocados a medida que su conexión de red fallaba en la superficie. Seres sintetizados comenzaron a actuar de forma extraña sin su conexión a la red Zeprian. Las partes que aún eran humanas comenzaron a abrirse paso entre las ruinas de Londres. El Guardián 7 de repente dejó de moverse por primera vez en 3000 años. David Miller recordó su propio nombre. Había sido maestro antes de la llegada de los Zeprians, con esposa e hijos que ahora están preservados en cristal bajo sus pies. Sara, susurró, mezclando palabras humanas con sonidos electrónicos. Hijos míos, ¿en qué me he convertido? Escenas similares se desarrollaron por todo el planeta mientras los modificadores cuánticos interrumpían los sistemas de control alienígenas. Los humanos convertidos comenzaban a recordar quiénes habían sido y a muchos no les gustaba en que se habían convertido. Sin embargo, los zepranos se adaptaron rápidamente. Nuevos métodos de comunicación se pusieron en funcionamiento y los seres sintetizados volvieron a caer bajo control alienígena. Sin embargo, el breve momento de libertad les había mostrado algo importante que podían resistir. El equipo de asalto de la capitana Maya Scott llegó al archivo de Tokio y se abrió paso a la fuerza. Encontraron algo inimaginable. Miles de cámaras de cristal cubrían las paredes, cada una conteniendo la esencia preservada de toda una civilización alienígena. Hay millones de seres aquí, informó el Dr. Kevin Murphy mientras estudiaba los sistemas de almacenamiento alienígenas, especies enteras congeladas en el tiempo. ¿Podemos despertarlos? Maya preguntó, creo que sí,
pero se necesitarían enormes cantidades de energía, más de la que nuestras naves pueden generar. ¿Qué pasa con los sistemas de energía del planeta? Maya miró a su alrededor, a las estructuras biomecánicas que los rodeaban. Todo este lugar es una máquina gigante. Si pudiéramos usarla contra los Ceprians, los ojos del Dr. Murphy se iluminaron. El archivo no solo almacena a los alienígenas, sino que usa su conocimiento para funcionar a sí mismo. Podríamos acceder a esa información y aprender a controlar los sistemas de preservación. Mientras tanto, en la venganza de Terra, Jake Morrison coordinaba ataques por todo el mundo. Equipos humanos atacaban instalaciones ceprianas, pero el coste era alto por cada instalación. Destruían a más humanos, los convertían o los preservaban. «Estamos perdiendo demasiada gente», dijo el almirante Rodríguez durante una reunión de emergencia. «A este ritmo, nos extinguiremos antes de poder ganar». «No extintos», corrigió la doctora. Ellen Price. «Convertidos, y esa podría ser nuestra ventaja». «¿A qué te refieres?» «Los humanos convertidos aún tienen mentes humanas enterradas en algún lugar de su interior. Si encontramos la manera de acceder a esas mentes, podríamos poner a los sirvientes de los Ceprian en su contra». El avance provino de una fuente inesperada. Amy Turner, el especialista en comunicaciones que había estado monitoreando señales alienígenas, detectó algo. Se estaban transmitiendo nuevos mensajes entre los humanos convertidos, ocultos en el ruido electrónico de sus sistemas de comunicación alienígenas. «Se están organizando». Amy informó con entusiasmo. «Los sintetizados se están comunicando en código. Están planeando algo». Jake sintió una chispa de esperanza por primera vez desde que comenzó la guerra. ¿Puedes contactarlos? Creo que sí, pero es arriesgado. Si los Ceprians detectan la comunicación, la cortarán. Hazlo. Amy trabajó durante horas intentando descifrar la encriptación alienígena. Finalmente, contactó con un grupo de sintetizados en el área de Londres. La respuesta que recibió hizo que todos en el puente dejaran de hacer lo que estaban haciendo. «Este es David Miller, ex Guardián 7. Recordamos quiénes somos. ¿Dónde queremos ayudarlos a luchar?» El almirante Rodríguez se unió a la conversación. «¿Cuántos de ustedes son?» «Miles en todo el planeta. El proceso de preservación nos creó para ser sirvientes, pero no pudo borrar por completo nuestra humanidad. Hemos estado esperando una oportunidad para contraatacar. ¿Qué pueden hacer?» «Tenemos acceso a los sistemas de control de Ceprian. Podemos desactivar los campos de preservación, abrir las cámaras de cristal, incluso usar sus propias armas contra ellos, pero necesitamos tiempo». Jake. Miré las pantallas tácticas que mostraban a las fuerzas humanas bajo ataque en todo el planeta. «¿Cuánto tiempo?» «Danos 6 horas. Coordinaremos un levantamiento planetario de todas las especies convertidas, no solo humanos, sino también todos los alienígenas que los Ceprian han preservado durante milenios. Y si fallan...» La voz distorsionada electrónicamente de David Miller tenía un dejo de sonrisa. «Determinación, entonces todos moriremos como esclavos, pero al menos moriremos luchando». El almirante Rodríguez tomó la decisión. «Todas las fuerzas humanas se repliegan a posiciones defensivas. Vamos a darle a nuestra gente en la superficie el tiempo que necesite mientras la flota humana se retira de sus ataques». Jake. Se preguntaban si estaban tomando la decisión correcta. Confiaban su destino a personas que ya no eran completamente humanas. Lo apostaban todo a la esperanza de que el amor y la libertad fueran más fuertes que la tecnología alienígena. En la superficie de la Tierra, en cámaras de cristal y complejos biomecánicos por todo el planeta, millones de seres preservados comenzaron a agitarse. El levantamiento estaba a punto de comenzar. La rebelión comenzó exactamente a la medianoche, hora de la Tierra. En todo el planeta, millones de seres preservados abrieron los ojos por primera vez en siglos. En cámaras de cristal bajo Nueva York, Londres, Tokio y 1000 ciudades más, los muertos volvieron a la vida. David Miller, el maestro que se había convertido en el Guardián 7, se encontraba en el archivo de Londres mientras los campos de preservación parpadeaban y morían a su alrededor. A su lado, seres de docenas de especies alienígenas salían de sus prisiones de cristal, confundidos pero vivos. «Recuerden quiénes eran», les dijo David en una docena de idiomas diferentes. «Recuerden por qué están luchando en el espacio», observó el capitán Jake Morrison, observando cómo las lecturas de energía de la superficie terrestre se disparaban. «Amy, ¿estás recibiendo informes de los equipos de superficie?» La voz de la especialista en comunicaciones, Amy Turner, tembló de emoción. «Capitán, está funcionando. Los campos de preservación se están derrumbando.
Por todas partes leo señales de vida en áreas que han estado muertas durante miles de años. Pero los Ceprians no se rindieron sin luchar, ya que sus sistemas de control fallaron. Activaron su arma definitiva en las profundidades del Océano Pacífico. Máquinas antiguas que habían estado inactivas desde la conquista de la Tierra comenzaron a... ¡Atención! Almirante Rodríguez. A todas las naves llegó la llamada urgente. Leo una acumulación masiva de energía en el fondo del océano. Algo grande se está activando. Draw. Ellen Price estudió las lecturas de su estación científica. Es enorme. Lo que sea que hayan construido ahí abajo. Es del tamaño de un pequeño continente. La comandante Lisa Baker estaba liderando un equipo a través de las ruinas de Washington D.C. cuando el suelo comenzó a temblar a su alrededor. Las agujas biomecánicas comenzaron a brillar con más intensidad que nunca. Algo está sucediendo. Llamó por su comunicador. Toda la ciudad se ilumina como una estrella sobre el Pacífico. El océano comenzó a hervir. El agua se convirtió en vapor. Algo masivo se elevó desde las profundidades. Era una cepere y una nave ciudad más grande que cualquier nave humana jamás construida. Su cristal. El casco de Lynn reflejaba la luz del sol como un espejo y las armas de energía brotaban de cada superficie. Su nave de mando se dio cuenta. El almirante Rodríguez había estado escondida en el fondo del océano todo este tiempo. La enorme nave se elevó a la atmósfera. Sus armas se cargaron con una luz letal, pero antes de que pudiera disparar algo inesperado, los propios sistemas de la nave se volvieron contra ella. En los archivos preservados dispersos por la Tierra, seres despertados habían encontrado los códigos de control Ceprian. Especies que habían sido enemigas durante milenios trabajaron juntas. Su conocimiento combinado les permitió piratear los sistemas alienígenas más protegidos. Este es David Miller. A todas las fuerzas de la Resistencia llegó la transmisión desde Londres. Tenemos el control de sus armas principales. Apuntando a la nave de mando. Ahora, la nave de la ciudad cepreana se encontraba bajo ataque de su propio planeta. Rayos de energía que deberían haber destruido naves humanas se dirigieron hacia adentro, perforando el casco de las extrañas naves masivas. La armadura de cristal se hizo añicos y la tecnología alienígena explotó en brillantes destellos de luz. Pero los Ceprians tenían una última carta que jugar. La nave de mando se apagó sobre el Pacífico. Se activó un dispositivo inesperado. El generador de marea de vacío, el arma que, según afirmaban, solo se usaría para reiniciar los sistemas solares, comenzó a cargarse en las profundidades del núcleo de la nave. Van a destruirlo todo. La doctora Ellen Price se dio cuenta al ver el aumento repentino de la lectura. Todo el sistema solar será destruido. El teniente comandante Nick Davis, quien dirigía las operaciones de rescate en la superficie, tomó una decisión que lo salvaría a todos. Todos los equipos de superficie convergen en mi posición. Subiremos a esa nave. Nick, eso es un suicidio, protestó Jake Morrison. Tal vez, pero es nuestra única oportunidad de que alguien apague ese dispositivo antes de que alcance su máxima potencia. Una docena de lanzaderas humanas corrieron hacia la nave Ceprian moribunda mientras caía hacia la Tierra. La enorme nave se estaba desmoronando, pero sus sistemas centrales seguían activos. El equipo de Nick había estado allí unos minutos antes de que se activara el generador de marea de vacío. Aterrizaron en el hangar principal de la nave, un vasto espacio lleno de maquinaria cristalina y charcos de líquido brillante. El aire era respirable, pero se sentía mal. Cargado con energía alienígena que les hacía estremecer la piel. El generador está en el centro de la nave, informó el Dr. Kevin Murphy al estudiar su escáner. Pero tendremos que abrirnos paso a través de sus defensas automatizadas. Las defensas no se parecían a nada que los humanos hubieran enfrentado antes. Guardianes de cristal que se movían como barreras de energía líquida capaces de cortar metal y trampas que intentaban preservar a cualquiera que las tocara. Pero el equipo de Nick tenía algo que los ceprianos no esperaban haber aprendido: luchar como humanos, no como la especie preservada. Los alienígenas estaban acostumbrados a permanecer juntos, ordenó Nick mientras luchaban por los pasillos de la nave. Cuídense las espaldas. No vamos a dejar a nadie atrás esta vez. Mientras tanto, en la superficie de la Tierra, el levantamiento llegaba a su fase final. David Miller se encontraba en lo que una vez fue el Parlamento británico, ahora un centro de control biomecánico para la red de preservación de Londres. A su alrededor, seres de 100 mundos diferentes trabajaban para liberar a su gente encarcelada. Los niños dijeron que Sarah Kim, una científica que había sido preservada durante 2000 años.
Primero necesitamos liberar a los niños humanos. Están en las cámaras más profundas, ya trabajando en ello. David respondió. Sus manos se movieron sobre controles alienígenas que entendía mejor que cualquier tecnología humana. Abrió la cámara de preservación. 77 Alfa, ahí es donde guardaban las escuelas al otro lado de la ciudad. Los muros de cristal se disolvieron como azúcar en la lluvia. Niños que habían estado congelados en el tiempo durante milenios abrieron los ojos y encontraron a adultos que parecían robots, pero que hablaban con voces familiares. No tengan miedo, les dijo David a través del sistema de comunicación. Los llevaremos a casa. Pero el hogar también estaba cambiando a medida que el sistema de preservación se apagaba. La Tierra misma comenzó a transformarse. Las estructuras biomecánicas que habían cubierto el planeta durante 3000 años comenzaron a colapsar, pero en lugar de morir, se estaban convirtiendo en algo nuevo. La doctora Ellen Price se dio cuenta de lo que estaba sucediendo mientras observaba desde la órbita. El planeta está vivo. Los ceprianos no solo construyeron máquinas en la Tierra, convirtieron el mundo entero en un organismo vivo, y ahora está despertando las profundidades de la nave de mando Cepria. Nick Davis y su equipo llegaron al generador de marea de vacío. El dispositivo era hermoso y terrible, una esfera de energía pura que pulsaba con el poder de deshacer la realidad misma. ¿Cómo lo detenemos?, preguntó el sargento Pete Collins. El doctor Kevin Murphy estudió los controles alienígenas. No creo que podamos, es demasiado avanzado, demasiado alienígena. Necesitaríamos a alguien que entienda la tecnología Cepria. ¿Tienes a alguien?, dijo una voz detrás de ellos. Se giraron para ver a Ben Rollers, el soldado que había sido capturado en el primer aterrizaje, pero ahora era diferente, su piel metálica, sus ojos brillaban de un azul intenso. «Ben». Nick preguntó con incertidumbre. «Sigo siendo yo», respondió Ben, «pero también soy algo más ahora que el proceso de conversión ha comenzado. Denme acceso a su conocimiento. Puedo detener el dispositivo, pero tendré que volverme completamente cepriano para hacerlo». «No», dijo Nick con firmeza. «No abandonamos a la gente. Tiene que haber otra manera». Ben sonrió y por un momento volvió a parecer completamente humano. «Hay otra manera, pero significa confiar en la Tierra misma». Colocó sus manos metálicas sobre el generador de marea de vacío, y de repente, Nick pudo oír algo que nunca había esperado. El planeta les hablaba a través de Ben, a través de los sistemas biomecánicos, a través del suelo bajo sus pies. «He estado esperando». La Tierra dijo con una voz como el viento a través de los bosques, «esperando a que mis hijos regresen a casa. Los cepreanos pensaron que podían controlarme, pero solo me enseñaron a preservar la vida. Ahora les enseñaré a crearla». El generador de marea de vacío comenzó a cambiar. En lugar de destrucción, se convirtió en una herramienta de creación. La energía que habría borrado el sistema solar, en cambio, esparció vida por todo él. Las lunas muertas florecieron con bosques, los asteroides se convirtieron en jardines y el espacio alrededor de la Tierra se llenó de islas flotantes donde nuevas civilizaciones podrían crecer. La nave de mando Cepran aterrizó suavemente en el Pacífico. Sus armas finalmente silenciaron a los pocos alienígenas que sobrevivieron a la batalla. Se encontraron cara a cara con la especie que habían intentado preservar. ¿Por qué? Pregúntale al comandante Ceprian, un ser de cristal puro que habló en tonos musicales. ¿Por qué luchas contra la salvación? David Miller ya no es un guardián, pero aún así. Algo entre humano y máquina respondió por todos ellos. Porque la salvación sin elección no es salvación. Es solo una hermosa prisión. Pasaron los años. La Tierra se recuperó de su largo cautiverio, pero nunca volvió a ser la misma que antes. Los sistemas biomecánicos permanecieron, pero ahora sirven a la vida en lugar de controlarla. Crecieron ciudades que eran en parte orgánicas, en parte máquinas y completamente vivas. El capitán Jake Morrison, ahora el almirante Morrison, se encontraba en la plataforma de observación del Vengeance de Terara mientras se preparaba para su próxima misión. La Tierra estaba a salvo, pero había otros mundos allá afuera. Otras especies se enfrentaban la misma elección entre la preservación y la libertad. ¿A dónde ir?, preguntó el almirante a la comandante Lisa Baker. Jake miró las estrellas, donde señales de civilizaciones lejanas pedían ayuda. Donde sea que nos necesiten, Lisa, el universo está lleno de personas que necesitan aprender que estar vivo significa ser libre de cometer errores. La Tierra se volvió en el espacio, ya no azul ni verde, sino viva con colores sin nombre. Era el hogar de nuevo, pero también algo nuevo. Un mundo donde los vivos y los preservados
los humanos y los alienígenas, lo orgánico y lo mecánico, podían encontrar su lugar. La era de la preservación había terminado. La era del crecimiento había comenzado.